En el ejemplo del día de hoy vamos a crear una aplicación muy sencilla con Next.js en donde vamos a practicar los conceptos nuevos que tiene Next. De hecho, este proyecto ya lo había creado hace mucho tiempo. Es una aplicación bastante fácil para los que están iniciando con Next y quieren crear algo práctico. La aplicación es bastante simple. Estamos listando desde una API usuarios que vienen desde una API gratuita. Cada usuario tiene un nombre, un ID y un correo. Y también podemos cambiar de páginas. Y nosotros cuando damos un clic en un usuario, este nos da detalles de ese usuario. Para poder hacer esto todo es completamente gratuito y es bastante fácil de empezar. Vamos a estar utilizando lo que serían los componentes básicos de Next, que son los Server Side Components o Server Components de React. Y bueno, con esto vamos a poder crear interactividad rápida. Algo que también vamos a hacer es que vamos a crear nuestra aplicación con la carpeta app y vamos a crear múltiples páginas utilizando las características nuevas en su versión 13. Este proyecto es bastante sencillo para que puedan practicar las ideas nuevas que trae las versiones de Next.js y finalmente también vamos a desplegarlo en el servicio gratuito de Vercel, que es básicamente la forma en la que podemos desplegar proyectos de Next con un solo comando. Entonces, si quieren practicar algo, quieren añadir algo a su portfolio o quieren entender un poco cómo funciona Next.js de manera práctica, vamos a empezar paso a paso con la creación de este proyecto. Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto desde cero, así que vamos a abrir una terminal y vamos a tratar de ubicarnos primero en el escritorio. Para eso voy a escribir el comando cd desktop y una vez allí vamos a crear el proyecto con npx create-next-app. Ahora, este es el comando para crear proyectos en Next, pero últimamente Next tiene algunas características nuevas. Entonces, para decirle de cierta forma a este clic que quiero las últimas características, vamos a coger el @latest, que es como decir quiero la última versión de Next. Aparte de esto, también al momento que estoy explicando esto, es básicamente, está en beta la característica más importante de Next, que se llama App Directory, que es una forma en la que ahora Next permite subdividir una aplicación en múltiples componentes. Y de esta forma nosotros podemos tener ventajas tanto de server-side rendering como de client-side rendering. Ya vamos a ver de qué se trata, pero para poder activar esta característica tenemos dos formas. Creamos el proyecto y lo configuramos o simplemente añadimos esta opción, --app, o mejor dicho, --experimental -app. Y bueno, para poder conocer esto, yo os recomiendo bastante que entren en la documentación. Pueden buscarlo como Next.js Beta Docs, ya que al momento que estoy mostrándoles esto aún está en beta. Y bueno, aquí en la instalación van a encontrar justamente este comando que ven aquí, que es el que estoy ejecutando. Listo, entonces esto es lo mismo que tengo aquí. Entonces vamos a dar un enter y esto lo único que va a hacer es crear un proyecto de Next. Ahora en este caso, de hecho lo he escrito mal, es create. Ahora sí. Y bueno, lo primero que va a hacer esto es preguntarnos si queremos instalar este CLI. Si no lo han instalado antes, entonces le va a preguntar si quieren hacerlo. Simplemente den Y y un enter. Aquí les pide el nombre de una aplicación. Vamos a llamar este proyecto Next.js-first project. Vamos a dar un enter. Luego me dice si quiere utilizar TypeScript. Con la flecha a la izquierda y a la derecha pueden seleccionar. En mi caso voy a darle para este proyecto no, ya que es un proyecto muy sencillito. El Sling sí lo vamos a utilizar, vamos a darle yes. Sling es una biblioteca para poder mostrar los errores o ayudarnos a mostrar errores comunes que vamos dejando por allí. Tailwind CSS, voy a darle que no. Para este proyecto vamos a utilizar Bootstrap. src, en este caso Next, cuando crea los archivos y carpetas, él nos da la opción de dejarlo en el root, es decir, en el mismo proyecto, o colocar todo el código dentro de una carpeta src. Para más orden sería útil colocar src, pero para no hacerlo complicado vamos a darle que no y vamos a utilizar tan solo el directorio raíz. Ya vamos a ver de qué se trata. Y lo último es el import alias, que es básicamente para poder importar cualquier archivo o componente sin necesidad de colocar rutas relativas. Si no, no importa de dónde lo tengamos, simplemente empezamos con el @algo y básicamente desde aquí ya podríamos referirnos al inicio del proyecto. Vamos a dejarlo por defecto también. Y esto lo que va a hacer es instalar las dependencias. Ahora, una vez instalen las dependencias, nosotros ya vamos a poder abrirlo. Pero yo les aconsejo que, como esto de nuevo está en beta, tengan muy a la mano en la documentación para que se puedan ayudar si en caso llega a cambiar algo, porque de momento como estoy colocando características que aún no están en producción, esto puede ir variando, puede cambiar un poco o pueden cambiarle el nombre y cosas así. Entonces en los últimos meses ya han hecho varios cambios y sigue con, digamos, con las mejoras. Entonces es mucho mejor que lo busquen aquí. Igual yo les voy a ir mostrando la documentación de cómo ir buscándolo. Entonces esto ya está creado, vamos a cerrar esto, vamos a arrastrar la carpeta dentro de nuestro editor de código, en mi caso Visual Studio Code,
y a partir de aquí vamos a inicializar el proyecto. Simplemente abren una terminal en Visual Studio, pueden hacerlo si presionan F1, Create y New Terminal y van a ver esta opción. También hay atajos de teclado, pero depende de su sistema operativo, lenguaje y demás. Ahora, una vez tenemos la consola, vamos a ejecutar el comando npm run dev, que es para ejecutar el proyecto. Ahora, algo que pueden ver aquí en el proyecto es que ya tengo la carpeta app. Esto es básicamente la nueva característica que hemos escogido con esa opción -- experimental app, que es básicamente aquí es donde vamos a colocar nuestras páginas ahora. Entonces vamos a entrar aquí para ver de qué se trata en el localhost 3000 y si damos un enter, vamos a esperar un segundo que cargue. Esto es un poco más lento que lo habitual, pero bueno, es porque aún están mejorándolo. Aún así está bastante práctico, es decir, se puede llegar a crear aplicaciones reales. Aunque la propia documentación nos advierte que debemos tener en consideración que esto puede ir cambiando y demás. Así que esto de nuevo tienen que ir revisándolo muy frecuentemente. Ahora con esto ya está la bienvenida y bueno, para poder empezar vamos a venir aquí en app.js, en app. Aquí tiene un archivo llamado page. Y este page es básicamente lo que estamos viendo. De hecho, para darles un resumen muy rápido de lo que está ofreciendo Next actualmente, básicamente Next nos dice que cuando vamos a crear un proyecto, todas las páginas que vamos a estar creando van a ir dentro de la carpeta app. Luego nosotros podríamos crear más archivos, pero en lo personal, si yo quiero crear más componentes, yo creo aquí al inicio una carpeta llamada Components. Y esa carpeta Components es la que va a contener las porciones de componentes reutilizables. En app vamos a tener páginas. De hecho, es muy frecuente que vamos a estar creando este archivo llamado page.js. Y no tiene que ser JS, también puede ser, por ejemplo, .jsx, que es la forma en la que nosotros podríamos diferenciar que hablamos de componentes de React, por ejemplo. Pero bueno, ambos son válidos, así que en lo personal yo prefiero utilizar JSX para tenerlo muy, muy directo el nombre que es un componente y no tan solo código de JavaScript. Pero bueno, con esto ambos funcionan y si venimos en la aplicación no vamos a ver ninguna diferencia, sigue funcionando igual. Y bueno, tan solo para ya dejar algo muy sencillo, cuando nosotros queramos crear algo, vamos a tener que dejarlo aquí en app. Y este API de aquí es para que nosotros podamos crear código de backend, básicamente una REST API o también podríamos crear una GraphQL API. Pero en este caso no vamos a utilizarlo, así que lo vamos a eliminar, clic derecho delete y se va, vamos a eliminar la carpeta API. Y listo, con esto ya no lo tenemos aquí. O bueno, aún está cargando, bueno, tengo que darle permisos. Ok, y ya estaría. Ahora, una vez tenemos esto, el Global CSS tampoco lo voy a estar utilizando, aunque no lo voy a eliminar, simplemente voy a quitar todo el contenido. Vamos a seleccionar desde el inicio hasta el final, guardamos, y esto lo que va a hacer es limpiar los estilos. Ahora, finalmente, en la carpeta, perdón, el archivo layout, nosotros tenemos básicamente la raíz de nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, está toda la página principal. Aquí está el HTML, el body. Luego, si nosotros quisiéramos añadir un CSS, tendríamos que crear un head, una etiqueta head de HTML. Y aquí podríamos colocar un link, etc. Pero de momento no lo voy a hacer. Entonces, lo dejamos tal cual. Estos metadata que ven aquí es simplemente para colocar información de los metadatos de un HTML. Es decir, cuando abrimos una página HTML, por ejemplo, si yo vengo aquí en los elementos, aquí en el head nosotros tenemos title y demás. Bueno, si queremos modificarlo, podemos hacerlo con ese metadata. Por ejemplo, el título que viene por defecto dice Create Next App. Pero yo puedo venir aquí y le digo, ok, no se llama Create Next App, sino se llama, vamos a colocarle My First App, My First Next App. Yo guardo e inmediatamente cuando vengo, aquí pueden ver que se actualiza y es lo que se refleja en el título. Entonces aquí nosotros podemos colocar description o también podemos colocar keywords, por ejemplo, si nosotros queremos decirle a Next que queremos que añade keywords, pueden ver que él ya añade el meta keywords por nosotros con ese valor. Y es básicamente lo que hace el metadata en este caso, añade los metadatos de una página. Ahora, aparte de esto, en page.js ha colocado un montón de código. No es nada importante realmente, así que vamos a quitarlos todo. Desde el inicio hasta el final lo quitamos. Y vamos a crear un componente básico de React. En mi caso voy a crearlo de esta forma. Y lo voy a llamar simplemente, vamos a llamarle homepage. O index page, para ser más claros. Y listo, como ustedes saben los componentes empiezan con una letra mayúscula y lo exportamos. Entonces aquí simplemente de momento voy a colocarle un H1 que diga Hello World o index page. Vamos a guardar. Y ya con esto, si ven aquí en el proyecto, pueden ver que dice index page. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto de Next.js configurado. En la siguiente sección vamos a continuar creando otras páginas.
En esta sección vamos a crear otras páginas para nuestro proyecto de Next.js. Hasta el momento tenemos un index page, pero si yo quiero visitar otra página, por ejemplo un /about, tengo que crearlo. De hecho, si yo lo busco, obtengo un 404, que es una página por defecto que ya añade Next.js. Entonces, para poder añadir nuevas páginas, simplemente vamos a venir a nuestro código. Voy a cerrar aquí las pestañas, con clic derecho, close all. Y vamos a venir aquí en app. Y para crear nuevas páginas, simplemente tenemos que crear una carpeta con el nombre que queremos que tenga la ruta. Por ejemplo, yo quiero crear una ruta que se llame /about, así que voy a llamarle a la carpeta about. Y bueno, aquí para poder decirle qué contenido es el que va a mostrar cuando visiten esta ruta o URL, simplemente voy a crear dentro un archivo llamado page.jsx o JS o JSX, como les dije. Entonces en mi caso prefiero JSX. Y aquí simplemente creamos un componente básico de React. Por ejemplo, voy a crear un componente que diga, por ejemplo, about page. Y esto es lo que voy a estar colocando, o esto es lo que va a estar mostrando el navegador. Entonces aquí voy a decirle, vas a colocarle un h1 que diga about, y debajo vas a colocar una etiqueta p con un loren de 100, por ejemplo. Y si guardamos y venimos en nuestra aplicación y veo el about, vamos a refrescar, pueden ver que ahora about me muestra ese título. Entonces ya tengo dos rutas, tengo el localhost 3000 y también tengo el about. Tan solo para que quede claro, vamos a crear otra ruta más. Por ejemplo, supongamos que también quiero la ruta services, entonces voy a crear aquí una carpeta llamada services, de nuevo con un archivo llamado page.js o JSX, otro componente básico que se llame service page, ok, así quedaría nuestro componente. Y adentro en este div voy a colocar un h1 simplemente que diga services. Listo, debajo también una etiqueta p y con un loren de 50, por ejemplo. Guardo. Y si ahora vengo en mi navegador y escribo /services, pueden ver que allí está la otra página. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos crear múltiples páginas. Y bueno, con esto ya tendríamos, por ejemplo, las múltiples páginas, pero nos faltaría la navegación. Es decir, para que el usuario pueda navegar utilizando enlaces y no tipeando la URL. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. En la sección anterior hemos creado múltiples páginas. Cuando yo visito la ruta inicial puedo visitarlo allí, también puedo entrar en /about y en /services. Sin embargo, esto es mucho mejor si nosotros tuviéramos una navegación y el usuario pudiera utilizarlo. Entonces, para poder crear esa navegación lo que podemos hacer es venir aquí en alguna de estas páginas y añadirlo. Pero lo ideal es que nosotros escojamos un lugar donde puede estar accesible a todas las páginas. Por ejemplo, si yo coloco una navegación aquí en about, solo va a estar presente para la página about. Si yo vengo aquí en Services y creo una navegación, tendría que repetirlo aquí también. Y así con cada página. Entonces, por suerte, hay un lugar donde nosotros podemos añadirlo y que va a estar presente en todas las páginas que creemos. Ese es layout.jsx. De hecho, layout es básicamente, como su nombre indica, el marco o el contenedor de todas las páginas. Por ejemplo, aquí está el HTML y el body y adentro están todas las páginas que hemos venido creando. Entonces, tan solo para darles una idea, si yo vengo aquí encima de Children y coloco Navigation, por ejemplo, y guardo. Si yo vengo ahora en nuestra aplicación, pueden ver que si vengo en Services, allí está. Si vengo en About, allí está el Navigation. Y si vengo en la página inicial, allí está el Navigation. Entonces, este es justamente un lugar donde estamos colocando algo encima de cada página. Entonces, aquí podríamos colocar una navegación de verdad. De hecho, puedo colocar un UL. Dentro del UL una etiqueta LI. Y adentro una etiqueta A. Entonces, de esta forma nosotros podemos cambiar de página. Igual que en HTML. Entonces, aquí yo puedo decirle cuando visiten el / vas a enviarlo a Home, que es la ruta inicial. Vamos a copiar este LI. Le digo también cuando visiten el /about, vamos a mostrar el texto about aquí para que escoja. Y finalmente también voy a añadir una pestaña que se va a llamar services. Y cuando den un clic, esto va a enviar a /services. Listo, quedaría así mi navegación. Si yo guardo y vengo aquí en la aplicación, allí están las tres rutas. Entonces puedo dar un clic en cada una de ellas y me va cambiando de página. Y esto funciona para empezar. Pero hay un detalle muy importante, y es que aquí arriba nosotros si prestamos atención, por ejemplo, a este icono de Vercel o de Next, básicamente si damos un clic, pueden ver que empieza a cargar. Y esto es muy importante de tener en cuenta porque significa que la página está cargando desde cero. Es decir, es como si cuando nosotros diéramos un clic, esto le pidiera al servidor nuevamente la aplicación, el navegador empieza desde cero a cargar todo. Y aquí no parece ningún problema porque es una aplicación con prácticamente nada de contenido. Pero en una aplicación de verdad, cuando tengamos peticiones de datos, tengamos imágenes y todo eso, pues todo eso va a cargar desde cero. Entonces no es ideal que nosotros tengamos este refresh, porque es básicamente lo mismo, es como si yo refrescara la página en cada interacción. Entonces para evitar eso, Next nos dice que en lugar de la etiqueta app, nosotros vamos a estar utilizando una etiqueta o componente que reemplaza la etiqueta app.
Ese componente se llama link y lo podemos importar aquí arriba. Simplemente le digo voy a importar desde next /link. Voy a importar el componente con el nombre link. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es que todas estas etiquetas A que yo tengo aquí, es decir, estas etiquetas donde hemos creado los enlaces, vamos a cambiarlos por el componente link. Entonces vamos a colocar aquí link, aquí también. Y bueno, también podría reemplazarlo todo de uno, pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso para aquellos que no están muy acostumbrados a ver código cambiado de forma tan rápida. Entonces vamos a guardar esto de aquí. Y es lo mismo, es básicamente la misma etiqueta A, solo que ahora tenemos el link. Entonces si yo vengo aquí en la aplicación, pueden ver que nada ha cambiado. Si yo doy un clic en About, esto sigue cambiando, pero aquí el icono ya no refresca. Entonces pueden ver que esto básicamente es referencia que se está cambiando del lado del cliente y ya no está pidiendo nada de datos al servidor para que nuevamente refresque la página. Entonces esto básicamente es mucho más rápido y es lo recomendado. Ahora, con esto ya tenemos la navegación, pero sería ideal que nosotros movamos este código a otro lugar para tener más orden. Entonces lo que puedo hacer es que puedo venir aquí en mi carpeta Components. Bueno, de hecho se eliminó por error, pero bueno, recuerden que habíamos creado una carpeta Components. Aquí dentro de Components vamos a crear un archivo que se llame navigation.jsx y vamos a mover todo el contenido de la navegación allí. Simplemente vamos a cortar esto. Ok, corto esto, vengo a Navigation, voy a crear un componente básico de React que se llama igual Navigation y voy a pegarlo aquí debajo. Entonces vamos a pegarlo allí y básicamente quedaría así. Ahora, como son dos componentes, tengo que colocarlos dentro de un fragment. Entonces puedo cortarlos, puedo colocarlos dentro de un fragment de React y quedaría de esta forma. Sin embargo, aquí como no está el componente link, tengo que importarlo. Entonces vamos a traerlo desde el layout de este componente link, vamos a cortarlo de allí y vamos a colocarlo aquí arriba. No es necesario importar React, ¿ok? Si formateamos quedaría así. Listo, entonces de esta forma quedaría nuestra navegación. Ahora, en realidad no es necesario que una navegación diga navegación, así que voy a quitar el h1 de momento y el fragment ya con eso no lo necesitaría. Es decir, ya puedo quitar el fragment aquí. ¿Ok? Y si formateo quedaría así mi navegación. Entonces para utilizarlo simplemente vengo en layout y voy a importarlo aquí arriba. Les digo voy a importar y aquí hay dos formas de importar. La primera es la más común, que es utilizando rutas relativas. Es decir, estoy aquí en el archivo layout. Si quiero acceder a navigation tengo que subir un nivel, entrar en components y luego llamar layout. Es decir, hacer esto. Components, navigation y desde allí traigo por ejemplo el componente navigation. Y simplemente lo utilizo encima de children. Entonces le digo navigation. Guardo esto de aquí y si vengo ahora en el front pueden ver que allí está la navegación y esto sigue funcionando. Entonces esa es una forma de importarlo. Otra forma es utilizando rutas absolutas, que es básicamente en lugar de colocar estos dos puntos y decirle sube de carpeta, entra en esta carpeta e importa el archivo, simplemente yo puedo hacer esto. Puedo cambiar estos dos puntos por un arroba. Y esto significa que nosotros cuando le decimos el arroba, que empezamos desde la ruta, la raíz de nuestro proyecto. Es decir, cuando nosotros tengamos múltiples componentes y carpetas dentro de otras, en lugar de estar navegando con dos puntos y demás, que luego se puede convertir en algo como esto. Supongamos que tenemos este archivo en múltiples carpetas. Entonces yo le posibilidad entra en una carpeta, sube a otro nivel. Todo esto se puede reemplazar si yo empiezo desde una ruta absoluta o algo mucho más sencillo. Entonces es otra opción. Entonces cuando yo digo de esta forma, le digo empieza desde la raíz, entra en la carpeta components y desde allí trae navigation. ¿Ok? La carpeta raíz, components, navigation. Entonces es lo mismo. Guardo y si yo vengo aquí y pueden ver que el componente sigue funcionando sin ningún problema. Listo, entonces de esta forma ya tenemos nuestro layout y ya lo tenemos para todas las páginas. Si creo más páginas no hay ningún problema. De hecho, para probarlo vamos a crear una página nueva que se llame users, por ejemplo. Y este users va a tener un page.jsx. Vamos a crear aquí también una página que se llame users page. Ok. Y de momento simplemente va a decir users page. Si yo guardo y quiero entrar allí, pueden ver que dice home, about, services. Y si yo vengo en /users, pueden ver que dice users page y allí sigue la navegación. ¿Ok? En realidad yo no quiero eso de esta forma, ya luego lo vamos a cambiar. Pero de momento al menos ya entendimos que esa navegación siempre va a estar allí para cualquier página que creemos. Continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo hacer fetch de datos, es decir, cómo obtener datos desde un servidor. Para poder hacerlo ya hay una página que nos sirve al menos de ejemplo para obtener datos. Vamos a estar utilizando este de aquí, pueden buscarlo como rec rs users por ejemplo.
Y aquí hay un sitio que se llama RecResIn, que básicamente les da datos de ejemplo como respuesta de un servidor. Y bueno, el que vamos a estar utilizando son estas rutas que se llaman list users y single user. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos recresin/API/users, van a ver que obtenemos estos datos, que es básicamente una lista de usuarios. Por ejemplo, si nosotros queremos un solo usuario, le decimos dame el usuario con ID 1. Y ahí están los datos de un solo usuario. Incluso también tiene imágenes. Si venimos por aquí, tiene como una propiedad llamada avatar. Y si copiamos este enlace de aquí, tan solo para mostrárselos, nos da la imagen de un usuario. Entonces esto nos sirve al menos para ver cómo Next.js puede solicitar datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a nuestro código. Y lo genial de Next en sus últimas versiones es que ahora él tiene una característica llamada Server-Side Components, que es básicamente la forma de poder ejecutar componentes de React en el servidor. Estos componentes no sirven para ejecutar interactividad como tener un estado, es decir, un useState, tampoco sirven para tener un useEffect, pero nos sirven para que el componente ya sea generado desde el backend y nosotros podemos tener la lógica allí. Es decir, si el backend ya puede solicitar datos, que lo solicite y nos dé el componente ya creado. Entonces, para entender esto, si yo vengo aquí en page.jsx y supongamos que aquí quiero ver una lista de usuarios, ya no tengo que utilizar, por ejemplo, un useEffect. Es decir, podría, pero ya no tengo que utilizar un useEffect, luego un useState y todo eso. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una función que llame datos. Vamos a llamar esta función, vamos a llamarle fetchUsers. Y esta es básicamente una función que yo voy a ejecutar desde el servidor. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle, ok, voy a llamar el método fetch, que está presente tanto en el servidor como en el frontend. Y aquí voy a decirle que voy a pedir los datos de https://recresin/API/users. Listo. Entonces esta es la ruta donde voy a pedir los datos. Esto es asíncrono, así que voy a decirle await. Y aquí voy a decirle async. Esto me va a dar una respuesta. Y la respuesta, como es un formato que yo quiero convertir a un formato JSON, voy a decirle convierte res a un formato JSON. Pero esto también es asíncrono, así que le digo await. Y finalmente me va a dar unos datos. Entonces yo voy a guardar esos datos. Y de momento simplemente voy a ver por consola esos datos. Ok, entonces esta es una función de hecho bastante sencilla de leer. Si saben JavaScript básico, esto es solamente pedir datos, convertirlos y mostrarlos por consola. Ahora, esto de aquí yo puedo llamarlo directamente desde esta función. De hecho yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir fetchUsers. Y simplemente al llamarlo, si yo guardo esto de aquí y vengo ahora en mi aplicación, en Home, pueden ver que ahí está el index page, no tiene nada. Pero si yo abro la consola del servidor de Next, pueden ver que aquí está todos los datos. Ahora, ¿por qué está en esta consola y no está en la consola, de hecho, del navegador? ¿Ok? No hay nada en la consola del navegador. Y la razón es que justamente estos datos se están ejecutando desde el servidor, no se están ejecutando en el frontend. Entonces, la forma de verlo es desde aquí. De hecho, aquí pueden ver que está un arreglo. Incluso voy a alejarlo un poco, simplemente para que se vea mejor. ¿Ok? Entonces, básicamente cuando me responde algo, me responde un objeto con propiedades page, per page, total page y data. Data es un arreglo con todos los usuarios. Entonces yo quiero básicamente de estos datos su propiedad data. Entonces yo le puedo decir de data, dame el valor de data. Entonces si yo vengo aquí y refresco la página y vengo ahora, abro la consola, vamos a ver que ahora obtengo, aquí está, el arreglo tan solo de los usuarios. Y ya estaría. De hecho, lo genial es que ahora, como yo estoy llamando esta función directamente desde la página de Next.js, yo le puedo decir, ok, cuando ejecutes, dame estos datos de usuarios. Y bueno, esto es asíncrono, entonces yo aquí le tengo que colocar await. Y lo nuevo es que esta función, que antes tan solo era una página de Next, también puedo colocarle async. Y básicamente con esto ya tengo un React Server Component. Y bueno, con esto ya los usuarios los tengo aquí en mi página. Y yo puedo hacer dos cosas, o verlos por consola. De hecho puedo verlo aquí en users, por ejemplo. Y ya no le digo, por ejemplo, vas a mostrarme por consola, ya no. Sino voy a decirle, vas a retornarme de data, ya que estos son los datos de usuarios de nuevo. Entonces funciona de esta forma. Se crea la página, empieza a solicitar los datos, ejecuta paso a paso la solicitud de datos, me retorna el arreglo de usuarios. Yo lo guardo ese arreglo de usuarios cuando me lo retorna en una constante y lo muestro por consola. Si guardo, voy a acercarlo ahora sí, y vengo ahora en la aplicación y refresco el index page, no lo veo, pero si yo vengo aquí en la consola del servidor, allí están los datos como ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero verlo en frontend? Bueno, puedo hacer esto. Puedo decirle, en lugar de este h1 o debajo, le digo voy a colocar un div y dentro del div voy a colocar un json.stringify y adentro quiero ver los usuarios. Si
Si yo guardo esto y vengo aquí en la consola, perdón, en el navegador, pueden ver que ya está la lista de usuarios. Entonces con esto ya estamos solicitando datos, pero necesitamos crear un componente para verlo mejor. Así que eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. En la sección anterior hemos creado un componente básico que solicita los datos. De hecho, ese es un React Server Component. Ahora, lo ideal es que en lugar de mostrar los datos en una conversión a string, como lo hemos hecho, creemos un componente para cada uno de estos datos. Entonces, para poder hacerlo es bastante sencillo, porque en lugar de este JSON Stringify, simplemente le puedo decir como en un componente de React normal, por cada usuario voy a recorrerlo con un map, y vamos a decir que por cada usuario que esté recorriendo, vamos a retornar un div. De hecho, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí un UL. Dentro del UL voy a colocar por cada recorrido un LI. Y dentro del LI simplemente voy a colocar un div. Y este div voy a hacer que, por ejemplo, contenga dos cosas. Primero el h5, que es el título del usuario. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, el user.id. Que si quieren ver los datos, aquí está listado. Cada usuario tiene un ID con un número. Un email, que es un string, que es el correo del usuario. Un first_name, que es el nombre del usuario. Un last_name, que es el apellido. Y un avatar, que es la imagen. Entonces aquí yo lo puedo decir, por ejemplo, de user quiero ver el ID. Luego también puedo decirle que después del título también quiero ver una etiqueta P con el user.email. Y aquí me está dando una advertencia porque esto necesita un key. Le digo esto va a ser de user ID. Ok, ahora muy aparte de esto, también después del div quiero un contenido. Vamos a colocar aquí la imagen. Le digo la imagen que vas a estar utilizando viene desde user.avatar, que es básicamente la URL de la imagen del usuario. Y el alt no lo necesito para este caso, así que voy a quitarlo. Bueno, en este caso next, el linter me lo pide, entonces simplemente voy a decirle user.email. Ok, y creo que nada más. A ver, voy a ver qué es lo que me falta. Usando la imagen, ok, él espera que use el componente imagen de next, pero bueno, para este caso no es tan importante, así que lo voy a dejar allí. Vamos a guardarlo. Y venimos aquí y ahora tenemos el ID de cada usuario con su nombre, bueno, con su correo y demás. Pero también vamos a colocar el nombre, así que voy a decir la parte del ID, vas a colocar el user.first_name y user.last_name. Guardo. Y ya estaría. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra lista de usuarios con nombre, correo y demás. Ahora el asunto es que cada uno de estos usuarios está bien, no lo vemos listados. Pero esta lógica de aquí sería mucho mejor. Es decir, esta lógica de recorrido sería mucho mejor si fuera un propio componente. Y lo tengo por aparte para más orden. Entonces lo que puedo hacer es venir aquí en Components y crear un componente llamado users.jsx. Voy a crear un componente básico que se llame users. Ok, quedaría de esta forma el componente. Es una función que retorna simplemente un texto. Y voy a cortar todo esto de aquí. Todo este UL, de hecho. Todo el UL y todo esto. Vamos a cortarlo. Y vamos a pasarlo allí. Entonces voy a colocarlo de esta forma. Entonces es lo mismo. Solo que aquí no tengo el arreglo de usuarios. Entonces yo tengo que recibirlo como un prop. Entonces le digo, vas a esperar que te den una propiedad llamada users. Y esto es lo que vas a recorrer. Ahora, para poder pasarle esto, simplemente voy a tener que importar este componente. Entonces voy a venir en Pages y voy a decirle, ok, arriba de todo, como ya les mostré, puedo importarlo de dos formas. Entonces yo puedo decirle desde arroba y le digo desde arroba components. Pueden ver que cuando utilizo el arroba no me da autocompletado, entonces depende de ustedes. En mi caso yo prefiero tener el autocompletado siempre para no equivocarme tan seguido. Entonces voy a darle users y luego simplemente vamos a decirle users. Ahora, con esto ya tenemos prácticamente el componente. Entonces debajo le digo, vas a llamar el componente users y lo vas a ejecutar. Este recibe como parámetro una propiedad users y son los usuarios que obtengo. Si yo guardo esto de aquí y vengo ahora en la aplicación, pueden ver que sigue siendo exactamente lo mismo. Ok, entonces con esto ya estaría. Pero nosotros cuando ejecutamos componentes, por lo general es que también vamos a querer hacer determinada lógica. Así que cuando queramos hacer, por ejemplo, un clic o creamos un botón, ejecute un estado o algo por el estilo, vamos a tener que hacer también componentes interactivos que se ejecuten con JavaScript en el frontend. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sección. De momento ya hemos separado nuestros componentes en otro por aparte, en un archivo por aparte. Y con eso ya estaría. Puedes cerrar aquí y continuamos. En esta sección vamos a aprender cómo crear un componente interactivo. De hecho, cuando yo hablo de interactividad, básicamente estoy refiriéndome a hacer clics o a solicitar datos después de determinado tiempo o básicamente interactuar con una porción de interfaz. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un clic aquí y que me cambie a otra página, pues probablemente voy a estar utilizando el enrutador
como podría ser link. Pero como eso debe estar programado, es decir, cuando pase un evento, pues vamos a estar utilizando otra característica de Next que está dedicada también con el rutador, llamada Navigation. Pero primero vamos a entender esto. Cuando yo quisiera ver, por ejemplo, los detalles de un solo usuario, yo puedo crear una página tan solo para ese usuario. Por ejemplo, si yo vengo aquí en app y vemos aquí la carpeta users, aquí yo tengo page, pero que si yo visito esto, es decir, si yo visito /users, vamos a ver esa página. Pero yo quiero ver realmente una página para cada usuario con sus detalles. Entonces yo quiero de /users que luego la ruta sea de esta forma. /users/1 y quiero ver el usuario 1. O /users/2 y quiero ver el usuario 2. Entonces para poder hacer eso le voy a decir aquí, dentro de /users vamos a crear una nueva carpeta. Y le puedo decir /1 o /2. Pero como yo no sé el ID que va a tener el usuario, lo que Next me permite es tener rutas dinámicas, que es básicamente colocar entre corchetes aquí un nombre. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo dar un nombre que yo quiera. Puedo decirle username, user ID o user ID incluso con camel case, es decir, con la letra I mayúscula ID. O simplemente le puedo decir ID. Entonces, esto es como decir, cuando visiten /user/algo, yo voy a llamar a ese algo ID. Entonces, en otras palabras, cuando visite /user/2, ID va a valer 2. Cuando visites /user/100, ID va a valer 100. Entonces, cuando visiten esa ruta, yo voy a mostrar una página. Voy a moverlo aquí. ¿Okay? Entonces, cuando visites /user/ID, voy a ver esa página. Entonces, simplemente voy a decirle, muéstrame por ahora el texto que diga user details. Detalles de usuario. Entonces, si yo vengo aquí en la aplicación y digo users 100, me dice user detail, user 1. En realidad puedo tipear cualquier cosa y me va a seguir diciendo user detail. Pero lo ideal sería que si yo vengo en la página principal y doy un clic en este usuario, como este es el usuario 1, que me envíe a /users/1. Si yo vengo aquí en el usuario 3, pues que me envíe /users/3. Y de esa forma yo voy a poder cambiar de página. Entonces, para poder hacer eso, yo puedo venir en el componente users y le puedo decir cada vez que dé un clic en este ley. Vamos a hacer esto, le digo cada vez que dé un clic en este ley, yo quiero ejecutar la lógica. Por ejemplo, aquí de momento yo le puedo decir, quiero que me muestres por consola el user ID. Y ya utilizando este onClick, yo guardo. Y si vengo aquí, pueden ver que en el frontend ya tengo un error. De hecho, aquí me dice, los event handlers no pueden ser pasados a un client component props. De hecho, dice, tú necesitas interactividad. Considera convertir parte de este componente a un componente cliente. Y bueno, la razón de esto es que cuando nosotros ejecutamos esto se está procesando en el servidor y ese tipo de eventos no lo pueden manejar. Entonces, lo que nos dice es, ok, esto no es tan solo una interfaz que muestra algo, sino tiene algo de lógica de JavaScript. Y eso el servidor no lo va a procesar. Entonces, dile a este componente que es código de cliente. Entonces, arriba me dice, utiliza esta palabra clave que se llama useClient, que es una palabra clave de Next especial. Y si yo guardo y vengo aquí, pueden ver que no tengo ningún error. Porque ahora sabe que cada componente que estoy creando es básicamente un componente cliente. De hecho, si yo doy un clic aquí, de hecho vamos a abrir la consola primero. Doy un clic aquí, me dice 1, un clic aquí, 2, 3, 4, 5 y así. Entonces, así me está dando los datos de cada usuario. Ahora, si yo quiero cambiar de página, es tan fácil como decirle, vamos a importar. Se coloca debajo, le digo voy a importar de Next. Y Next antes tenía una función, bueno, aún la tiene, que se llama router. Pero en Next.js esto ha cambiado al nombre navigation. Y bueno, este de aquí me va a dar un hook llamado useRouter que sirve para cambiar de página. Como es un hook, yo lo tengo que ejecutar aquí, useRouter. Y esto me va a dar un objeto router con funciones. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Le digo, cuando dé un clic, en lugar de mostrarme por consola el ID del usuario, vas a utilizar el router y vas a hacer un push. Es decir, vas a cambiar a otra página. Y aquí voy a decirle con tildes, vas a enviarme a user/ concatenado con el user ID que ya hemos visto. Entonces con esto, si yo guardo y vengo ahora en la aplicación y por ejemplo voy a limpiar y doy un clic en uno de estos usuarios, por ejemplo el usuario 4, me envía /user/4. Vengo en home nuevamente, doy un clic en 5, me envía /user/5 y así. Entonces de esta forma ya estoy cambiando de página y ya estaría. Entonces lo interesante de esto es que aquí estamos utilizando este useClient. De nuevo, cuando necesiten interactividad como un client, un useState, un useEffect o cualquier hook que necesite código de front, van a tener que utilizar un useClient. De hecho, las páginas también pueden ser un useClient, pero en este caso lo ideal es que siempre se procesen por el servidor porque es mucho más rápido, es SEO friendly y tiene algunas otras ventajas.
Si requiere una característica, digamos, simplemente interactiva, utilicen useClient, que es básicamente como crear un componente de React de toda la vida. Y ya estaría. Entonces voy a cerrar esto de aquí y continuamos en la siguiente sección. Hasta este momento en nuestra aplicación nosotros ya estamos cambiando de página e incluso cuando damos un clic en cada usuario, esto nos envía a una página de User Details. Ahora yo no quiero ver tan solo el título, sino realmente quiero ver los datos del usuario. Y aquí está el detalle, porque cuando nosotros visitamos por ejemplo nuestra API, que es API, bueno es https://resin/API/users, él me da la lista de usuarios. Pero yo quiero tan solo un usuario, entonces tengo que pedir de users 1. Y aquí están los datos de tan solo un usuario. Entonces cuando visite por ejemplo users2, esto tiene que pedir a esta ruta, users2, le va a dar los datos y me va a mostrar los datos aquí en pantalla. Entonces para poder hacer eso, yo tengo que venir aquí en esta página que se llama users, carpeta users/id page. Y bueno, para poder acceder a este ID, nosotros tenemos varias formas. La que necesitamos de momento es la forma en la que nosotros vamos a tener que ejecutarlo en el servidor. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí en users page, yo puedo importar desde Next su característica llamada router. Si no me equivoco, creo que es navigation también. De hecho vamos a probarlo. Desde navigation él tiene un hook que se llama useParams, ¿ok? Y este useParams, si yo lo llamo, le digo useParams y ejecuto esto, le digo muéstrame los parámetros por consola, ¿ok? Ejecuto el hook, muestra por consola lo que me devuelve y guardo. Y vengo ahora en users2, pueden ver que me dice esto es del cliente, usa useClient, ¿ok? Vamos a colocarlo. Vamos a venir aquí arriba, le digo useClient. Tan solo para verlo, guardamos. Y si yo vengo, ahora en el frontend tengo el ID2. Entonces con esto es una forma de accederlo. Sin embargo, nosotros podemos ya traer los datos desde el servidor y que el frontend lo reciba. De nuevo a través de un server component. Entonces, por ejemplo, en lugar de llamar código de cliente, nosotros podemos quitar esto de aquí. Y puedo decirle que este useParams también lo quito. Y simplemente voy a llamar o voy a crear una función que se llame getUser. Algo como esto. Function getUser. Y aquí yo voy a de momento retornar un objeto vacío. Entonces cuando vengo en user page le digo vas a llamar getUser. Y esto al ejecutarse me debería dar un objeto vacío. De hecho tan solo para ver de qué se trata todo esto, vamos a probarlo aquí. Voy a decirle test, vas a retornar hello world. Ok, entonces esto me va a dar un dato de vuelta. Entonces vamos a decirle ok, te va a devolver un dato. Vamos a ver ese dato por consola. Guardo. Y si yo vengo aquí y refresco, ya no veo nada por consola del frontend, pero si abro la consola del servidor, o sea, hasta el final, ahí está el test hello world. Ok, entonces con esto ya tenemos la forma de ejecutar esta función, pero yo quiero aquí traer los datos. Entonces, ¿de qué forma puedo acceder al ID que se está mostrando aquí en el navegador? Bueno, para poder accederlo, lo que puede hacer este getUser es recibir el ID al momento que lo están llamando. Entonces yo puedo decir, ok, vas a recibir cuando te llamen un ID. Entonces yo aquí le tengo que pasar el ID, por ejemplo 3, 4 y demás. Y para poder hacer eso tengo que obtenerlo antes. Entonces para obtener el ID de hecho nosotros tenemos varias formas, pero la forma más sencilla es que cuando ya carga el componente en el servidor, él ya accede a todos esos parámetros y lo recibe como un props llamado params. Es decir, no tengo que llamar un hook del lado cliente, directamente desde el servidor ya tengo esos datos. Entonces aquí le puedo decir muéstrame por consola params. Y de momento esto de aquí lo voy a comentar. Vamos a guardar. Y si yo vengo aquí en la consola del servidor, pueden ver que ahí está el ID2. De hecho, si yo coloco user/100, carga la página. Y si yo vengo aquí en el servidor, pueden ver que dice ID 100. Entonces de esta forma, con el params ya tengo acceso a todos los parámetros. Entonces yo le puedo decir, ok, de params quiero tan solo su propia ID, que es el valor 100. Entonces lo puedo colocar de esta forma. Le puedo decir, cuando llames getUser, pasa params.id. Entonces esto básicamente le está pasando el valor 100 a la función de aquí arriba. Y cuando lo obtenga, este puede ver ese valor ID. Ok. Y ya estaría. Y luego me está retornando el hello world nuevamente. Entonces voy a guardarlo. Y con esto voy a ver dos cosas. Cuando se ejecuta esto, va a estar recibiendo el valor 100 por ejemplo. Él lo recibe aquí, lo muestra por consola. Retorna un hello world. Guardo el hello world en un data y lo muestro por consola. Entonces voy a ver 100 y hello world. Vamos a verlo. 100 y hello world. Listo, entonces con esto básicamente yo estoy procesando los valores que yo tengo aquí arriba. Puedo cambiar a 200 y lo mismo. Si vengo aquí en el backend, 200 y hello world. Entonces
Ya tengo los datos, ya puedo pedir a mi API. Es tan fácil como hacer esto. Le digo fetch. Voy a solicitar los datos a https // en este caso se llama resin. Ok, y de hecho aquí voy a cambiarlo con las tildes de JavaScript, de esta forma. Y voy a decir https / resin. Y vas a solicitar a API /users concatenado con el ID. Esto es asíncrono, así que le digo wait. Para que funcione esto debe ser async la función que lo contiene. Y esto me va a dar un dato, que va a ser res, que es la respuesta. Voy a quitar esto. Le voy a decir que la respuesta lo tiene que convertir a JSON. Esto es asíncrono también. Me va a dar los datos. Ok. Que por cierto, escribiéndolo así, yo lo escribo de esta forma. Hay algunos que se están quejando de la forma en la que escribo esto, porque ellos esperan que escriba esto con data igual a res.json. Pero la razón de que escriba de esta forma, por ejemplo, de nuevo, que yo vaya así, await fetch, esto es lo primero que se hace. Lo siguiente que quiero es guardarlo, entonces lo guardo en res. Lo siguiente que quiero es convertirlo a JSON. Entonces yo le estoy mostrando el paso a paso de cómo lo hace básicamente el servidor, para que tengan una idea de cómo es que se va ejecutando el código y en dónde podrían obtener error si esto cambia a futuro. Entonces, por ejemplo, una vez ya tengo los datos, lo convierto en JSON. Esto es asíncrono, es por eso que yo le añado await. Esto de aquí me va a dar recién los datos, entonces yo puedo decidir guardarlos o no. Puedo retornarlos directamente incluso, pero yo prefiero guardarlos para que vean los datos en una constante que es legible. Y puedo retornarlos. Entonces si yo quiero retornar los datos, simplemente le digo return data. Ahora, estos datos de aquí, de hecho, si nosotros los vemos por consola y guardamos, vamos a ver que por consola él me da una cantidad enorme de información, pero esto es porque aquí, al momento de convertir esto, quizás no me está dando los datos correctos. Vamos a verlo. Me está dando symbol. Vamos a ver. Vamos a refrescar aquí. User 200 no existe, es por eso que me devuelve un objeto vacío, pero si yo digo user 1 y vengo aquí en el servidor, pueden ver que esto es data. Data tiene una propiedad data y adentro está el ID, el email, first name, last name, avatar. Y bueno, con esto básicamente es la información de un solo usuario. El resto es información extra. Entonces yo le digo de data quiero la propiedad data. Entonces vas a retornar de data la propiedad data. Y esta es la información del usuario. Entonces aquí le digo ok, este es el usuario que quiero mostrar por interfaz. Y de nuevo aquí puedo crear un div con un JSON que diga stringify user. Entonces vamos a guardarlo. Y si yo vengo, aquí pueden ver un arreglo vacío. De hecho voy a refrescar. De hecho creo que no lo he creado bien. JSON.stringify user. Aquí no me da nada porque me faltó el await, ya que es asíncrono. Ahora sí, vamos a guardarlo. Y pueden ver que ahí está el dato del usuario. Un solo usuario. Si cambio el usuario 2, está el usuario 2, usuario 3. Y si pongo el usuario 100, esto no va a encontrarlo. Pero tan solo quiero el usuario 1. O cada uno de los usuarios que existen. Entonces, lo que voy a hacer es que en lugar de mostrar un JSON, voy a decirle ok, vamos a colocar aquí un IMG, okay, que es para mostrar el avatar del usuario. User.avatar. Es los mismos datos de hecho que ya habíamos visto. Entonces debajo voy a colocar un H3 que diga por ejemplo el user ID, luego el user.firstName, first to name, y el user.lastName, o last to name de hecho. Luego una etiqueta P con el user.email. Y ya estaría, guardo. Y si vengo aquí en la aplicación, ahí está el usuario 1. Vengo al usuario 2 y ahí está el usuario 2. Pero si yo vengo en home y quiero cambiar, también funciona. Entonces, por ejemplo, quiero ver este usuario de aquí, es el usuario 5. El usuario 5, vengo al usuario 6, ahí está el usuario 6. Y básicamente es la forma en la que podemos navegar entre distintos usuarios. Y estamos solicitando los datos todos desde el servidor. Aquí no hay ningún use client. Entonces cuando ustedes vean que no hay ningún use client, básicamente estamos hablando de server components o componentes renderizados del lado del servidor. Aquí también voy a colocarle igual a user email por ejemplo. Y ya estaría. Ok, entonces ya tenemos nuestros componentes de usuarios, ya estamos mostrando uno a uno. Ya prácticamente estaría la aplicación, pero para que quede un poco mejor, en la siguiente sección vamos a ver cómo estilizarlo utilizando un framework de CSS llamado Bootstrap. En esta sección vamos a aprender cómo estilizar nuestra aplicación un poco mejor. La forma de hacerlo, de hecho, es bastante sencilla porque aquí al inicio tenemos un global CSS. Por ejemplo, si yo añado un body y un background que diga, por ejemplo, color green, por ejemplo, y guardo, esto inmediatamente se va a ver reflejado en la página. Entonces podemos ir creando o estilizando nuestra aplicación de esa forma. Pero para tener un poco más de rapidez vamos a utilizar un framework de CSS. Podemos utilizar cualquier framework de CSS de hecho. En mi caso voy a estar utilizando este de aquí que se llama Bootstrap. Pueden buscarlo como getbootstrap.com. Y van a llegar en este sitio de aquí.
Entonces este ya nos da componentes estilizados con CSS, no tenemos que hacer nada prácticamente. Ahora, en lo personal voy a estar utilizando una CDN porque es bastante sencillo llamarlo desde allí. Entonces pueden buscarlo como Bootstrap CDN. Y de hecho la propia documentación lo da, ahora que lo recuerdo. Venimos aquí abajo y aquí están las URLs. Estas son las CDNs para añadir Bootstrap a través de una URL. Sin embargo, hay una versión o una versión alternativa de Bootstrap que nos da colores distintos. Porque si nosotros venimos aquí, digamos, en su documentación, por ejemplo, si nosotros vemos qué componentes nos ofrece, aquí vamos a ver que todos lucen de esta forma. Y bueno, probablemente nosotros queremos cambiar los colores y demás. Entonces hay un proyecto alternativo que se llama Bootswatch, que le cambia los colores a Bootstrap. Es lo mismo, es el mismo código y demás, solo que a medida que lo escribes puede tener distintos temas. Entonces pueden escoger el tema que ustedes quieren y si han escrito el mismo código, todo va a cambiar automáticamente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, vamos a añadir alguno. De hecho hay más de los que recuerdo, pero bueno. En nuestro caso vamos a escoger uno que se llama Flatly. Vamos a buscarlo por aquí, Flatly. Aquí está. Vamos a utilizar este. Okay. Podemos hacer dos cosas. Podemos darle el preview que nos muestra cómo lucen los componentes individualmente. Okay. O en nuestro caso podemos descargarlo. Podemos descargarlo o podemos hacer esto. Clic derecho, Open Link in New Tab. Y aquí está el código de CSS de los estilos del framework. Entonces yo puedo copiar simplemente la dirección. Y puedo venir en código y añadirlo. Entonces puedo venir aquí, por ejemplo, en Layout, que es la página o la ruta de toda la página. Y aquí pues sí le voy a añadir Head. Y en un link voy a pegar esa dirección. Guardo. Y simplemente con eso es como añadirlo en el head y pueden ver que ya cambió en algo las páginas de mi sitio. Ahora, nosotros queremos estilizarlo, así que vamos a ir cambiando algo. Para empezar, todo este contenedor, el children, vamos a colocarlo dentro de un div con una clase container, que es una clase de Bootstrap que le añade espaciado hacia los lados. Y un padding de 4, de hecho, para que esté, digamos, con un espaciado hacia todos los lados, espaciado interno. Y ya está. De hecho voy a quitar el console. Y ya con esto ya tenemos, digamos, entrado. Ahora, después de esto, la navegación también vamos a colocarlo. De hecho, para la navegación ya tenemos un component que es navigation. Y este UL que tenemos aquí lo vamos a cambiar. No tengo que escribirlo desde cero. Esto es Bootstrap al final. Entonces puedo entrar nuevamente en la documentación de Bootstrap. getbootstrap.com. Vamos a leer la documentación. Y aquí si bajamos un poco en la sección Components, tenemos todas las interfaces que podemos añadir. De hecho hay una sección que se llama Navbar, que es este de aquí. Y aquí están las navegaciones que puedo añadir. Algunas tienen inputs de búsqueda y demás. De hecho ustedes lo van a ver, probablemente no con este color. Creo que es por mi extensión, si no me equivoco. Bueno, de hecho es color oscuro por defecto. Ok, vamos a copiar alguno de estos. Por ejemplo, este de aquí es la que yo siempre uso porque tiene pestañas. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a venir. Vamos a pegarlo debajo de UL de momento. Ok. Y tenemos que cambiar algunas cosas. Primero, este UL ya lo voy a cambiar. Ok. Y aquí vamos a decirle, ok, todos los class los vamos a cambiar con class name. Eso es bastante fácil. Pueden presionar F1. Escriben replace. Y va a aparecer este cuadrito. Entonces ustedes escriban class. Y pueden ver que todos los class se seleccionan. Y bueno, una recomendación es que yo siempre les digo coloquen class igual. Para que de esta forma si tienen otro tipo de clase añadido, simplemente va a seleccionar las clases de CSS. Y luego lo vamos a cambiar por class name. Igual, que es lo que prefiere, que es lo que usa React. Le doy aquí en este botón que dice reemplazar en todo. Y pueden ver que ya está class name en todos. Ok. Luego, este navbar vamos a cambiarlo con algo que diga next first app, por ejemplo. Este es el título. Y aquí como es una etiqueta A, vamos a cambiarla con la etiqueta link. Ok. Y le voy a decir aquí vas a enviarlo al slash, que es la ruta inicial. Luego, este LI de aquí es el home. De hecho no lo necesito el primero, ni el último tampoco. Ok, simplemente me quedo con los dos intermedios, que lucen así. Y le voy a decir, ok, este va a ser una etiqueta link. Y este va a enviar slash about. Entonces aquí le digo vas a enviar a slash about. Y aquí lo mismo, componente link. Lo mismo aquí, le digo este es un componente link. Esto vas a enviarlo a slash services. Esto es services. Y este es el componente link. Guardo esto. Y si quiero ver cómo ha quedado, simplemente vengo aquí en la aplicación. Y ahí está mi componente. Ahora, esto de aquí vamos a cambiarlo con un BG Dark, por ejemplo. Voy a decirle esto es BG. Creo que este es el color, si no me equivoco. BG Dark. Vamos a guardarlo. Ok. Vamos a refrescar. Y bueno, de hecho aquí debería verlo. Y no está afectando. Entonces vamos a ver por qué. Navbar, BG Body. Creo que es esto de aquí.
no lo he colocado bien. BG-dark. ¿Sí? Ok. Entonces también voy a colocarle navbar dark al inicio para que los textos también cambien a color blanco. Esto es básicamente una consideración de estilos. Y ya estaría. Ahora voy a colocarle un contenedor a todo. Voy a decirle que no es container fluid, simplemente container. Formateo y así quedaría. Okay. Es lo mismo, solamente que lo ha ordenado el prettier, la extensión. Ok, y ahí estaría. De hecho voy a mostrárselos para que vean mejor. Despacio, ok. Ok, entonces una vez tenemos esto, algo que voy a hacer finalmente es colocar los elementos UL hacia la derecha. Simplemente le digo margin star-auto. Y esto lo que va a hacer es separar las navegaciones hacia la derecha y ya tenemos la navegación. Listo, ahora en cuanto a los usuarios, vamos a venir aquí en Home, bueno, en App Page. El H1 no lo necesito. El div lo podría dejar, pero de hecho también podría quitarlo. Ok, puedo dejarlo así. Y es lo mismo, como pueden ver. Ok, este users, voy a entrar en el componente users. Y aquí voy a decirle que este UL va a tener algunos estilos. Primero, este UL vamos a colocar una clase que diga list group. Y esto va a colocarlo en múltiples filas. Pero para estilizarlo, cada LI tiene que tener una clase especial que se llama list group item, que es como un recuadro para cada uno de estos elementos. De hecho, vengo aquí y ahí está cada uno en un solo recuadro. Luego vamos a colocarle un display flex para que esté cada uno al lado del otro. Ok, y como yo quiero que esto también, digamos, cada uno de los elementos esté centrado verticalmente, vamos a ir añadiéndolo algo. Y también hacia la derecha quiero que esté en la imagen. Entonces vamos a hacer esto. Le digo justify content between y align item center. Guardo. Y pueden ver que ahí están los elementos. Luego, en cuanto a la imagen, también podría colocarle un formato tipo avatar o algo. Es bien sencillo. Podemos venir aquí y aún así podemos utilizar un style. Y le puedo decir, por ejemplo, border. De hecho, aquí con un tamaño de 50 píxeles, border radius 50%. Y bueno, es una imagen pequeñita. De hecho, en mi caso no voy a cambiar el tamaño. Simplemente voy a colocar el border radius. Ahí está. Y el H5 aquí, que sea un H5, lo voy a dejar. Y creo que nada más. Ahora hay un efecto también que añade Bootstrap cuando posicionamos en cada uno de los elementos, que se llama list group item action, que es para que nosotros cuando posicionamos el cursor cambie de, digamos, su efecto de background, como si estuviéramos seleccionándolo. Entonces doy un clic y esto me envía a user detail, pero aquí quiero que esto sea un recuadro. Entonces para cambiarlo vamos a venir a nuestro código en users page. Y aquí voy a decir, ok, este div de aquí, vamos a colocarle una clase que sea row. Todo este contenido de aquí, vamos a colocarlo dentro de una clase callMD de 6, que va a abarcar la mitad de la pantalla. Le digo offset md de 3 para que esté centrado. Luego voy a crear un div con una clase card, que es un componente, es un recuadro básicamente. Luego le digo que va a tener un card-header, que es para colocar un título al recuadro. Y después voy a colocar un card-body, que es para el contenido del recuadro. Entonces en el card body voy a colocar lo que ya teníamos. De hecho, este user detail puedo dejarlo allí. La imagen puedo dejarlo allí también. De hecho, este div voy a quitar este H1, de hecho, user detail. Vamos a ver cómo quedaría así. El card header nada más voy a colocarle aquí un título. Por ejemplo, vamos a colocarle la imagen. De hecho, la imagen voy a colocarla aquí en el card header. Y voy a decirle que vamos a centrarlo con un text center. El contenido, aquí hay muchos div. Simplemente lo dejo con un H3. De hecho, también podría dejarlo sin el div, tan solamente. Quedaría el card body, el H3 y la etiqueta P. Creo que ya con eso estaría, vamos a verlo. Ok, es una tarjeta, pero no está centrado, creo que me he equivocado. Me faltó aquí offset-md-3. Ok, y listo, entonces solo me falta aquí en el card body, voy a colocar el text center. Ok, guardo y ya estaría. Listo, entonces de esta forma ya tengo una aplicación muy sencillita que nos muestra los datos de cada usuario. Y no ha sido nada complicado hacerlo. Hemos ido lento, entonces por eso que hemos ido por múltiples secciones. Y ya estaría. Entonces con esto ya tenemos nuestra primera aplicación en Next.js. En la siguiente sección simplemente vamos a aprender cómo desplegarlo. Hasta ese momento ya hemos terminado nuestra aplicación prácticamente. Entonces vamos a aprender cómo desplegarlo. Para desplegarlo es bastante sencillo porque hay una plataforma que se llama vercel.com que nos permite poder desplegarlo fácilmente.
De hecho, hay algunos que ni siquiera saben, pero Vercel es el mismo creador de Next.js. Es decir, ellos desarrollan el framework y también tienen su plataforma para desplegar proyectos de frontend. Ahora, Vercel lo genial es que como ya trabaja con Next, es decir, son los mismos creadores de Next, se puede desplegar todo el framework o todo lo que hemos hecho con un solo comando prácticamente. Entonces, para poder verlo, nosotros tenemos que loguearnos y ni siquiera tenemos que venir aquí y registrarnos. De hecho, hasta podemos hacerlo desde su web. Es decir, desde la consola que nos da. Entonces, Vercel tiene un paquete que se llama, pueden buscarlo como npm vercel, que se llama Vercel de nuevo. Y bueno, este paquete lo que hace es que nos permite poder instalar un paquete globalmente, así como, por ejemplo, create next app. Y con un solo comando podemos desplegar nuestro proyecto, llamando Vercel y ya estaría. Vamos a verlo. Entonces, lo primero es venir en la consola de nuestro proyecto. Y primero vamos a hacer esto. Cuando nosotros hemos terminado, de hecho, miren, voy a cerrar todo. Si yo ejecuto npm run dev, esto básicamente lo que hace es ejecutar el proyecto en modo desarrollo. Entonces yo doy un clic y esto va un poco más lento. Si ven aquí, vamos a ver, esto va un poco más lento porque está haciendo un preprocesado, está analizando el código. Esto es en desarrollo. Pero cuando yo termino y le doy npm run build, que es un comando para convertir toda la aplicación a producción, convierte el código de React a JavaScript puro, añade Node.js, configura el servidor y crea una carpeta llamada build en la ruta inicial de nuestro proyecto. Vamos a verlo. Vamos a esperar un segundo, no demora mucho realmente. ¿Okay? Ahí está procesando todo. Incluso calcula cuánto JavaScript necesitamos en cada página. Ahí está. Aquí está el resumen de todo lo que ha creado. Slash, about, favicon, services y demás. Aquí cómo ha subdividido el JavaScript en múltiples partes. Cada página necesita una porción de JavaScript. Entonces él ya lo subdivide. Y bueno, con esto, si refrescamos, aquí está una carpeta, o debería estar la carpeta, vamos a verlo. Bueno, de hecho él lo coloca aquí en la carpeta server. Pero si yo escribo npm start, ya con esto estaría nuestro proyecto en producción. Entonces, si yo vengo en el modo start y refresco, pueden ver que esto va mucho más rápido, ¿ok? Porque esto es básicamente que ya no está analizando código, simplemente lo está ejecutando como en una aplicación normal. Entonces, este es básicamente el modo producción. Ahora, para desplegarlo, vamos a cancelar la consola y vamos a decir npm install-g vercel. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es instalar Vercel en todo mi computador. Y en realidad es un módulo bastante pequeñito. Entonces, este módulo lo único que hace es que nos va a permitir subir nuestro código a la plataforma de Vercel automáticamente. De hecho, nosotros tenemos que loguearnos. Entonces, probablemente vamos a tener que añadir también nuestras credenciales. Y la forma más fácil es simplemente utilizando la cuenta de GitHub. Ok, Vercel ya terminó de instalarse. Simplemente una vez termine, se ejecuta el comando Vercel. Y aquí les va a dar varias opciones para loguearse. En lo personal yo lo recomiendo con GitHub porque como muchos de ustedes ya tienen esta cuenta, simplemente pueden enlazarlo fácilmente. Da un clic aquí, un enter aquí en Vercel Login con GitHub y les va a enviar una pestaña como esta. Si ya están logueados en GitHub en su navegador, fácilmente ya va a dar acceso. Y si no, les va a pedir que se logueen primero. Ok, y ya estaría. Una vez hagan eso, simplemente quieren desplegar su proyecto, le dan Y. Lo siguiente que va a preguntarles es, ok, esta es tu cuenta, dan un enter. Lo siguiente que me dice, ¿quieres enlazarle un proyecto existente? No, no tengo ningún proyecto existente, vamos a darle no. ¿Quieres colocarle un nombre a este proyecto? Él me dice next first project, ok, está bien, vamos a dar un enter. Y me dicen, ¿cuál directorio está tu código localizado? Aquí me dice que está en punto y un slash, que es el root. Está bien, vamos a dar un enter. Y empieza a configurarlo. Ahora me dice, ok, estas son las configuraciones por defecto. Por ejemplo, aquí me dice va a ejecutar next build para compilar, eso ya lo habíamos visto. Next dev en desarrollo, npm install para instalar las dependencias. Y el directorio de salida es en la carpeta next, que es lo que genera al momento que convierte el código. Ok, ¿quieres modificar algo? Le digo que no. Y listo. Ya con esto empieza a subir el proyecto. Entonces, en realidad esta subida de código no tarda mucho. Lo que está haciendo es, si se dan cuenta, ni siquiera he comiteado o hecho un commit ni nada de eso. Él se copia todo el código, lo sube a la nube y empieza a desplegarlo allí. Entonces en nuestro caso lo único que tenemos que hacer es esperar. Aquí aproximadamente nos dice 2 segundos. Y bueno, esto de aquí nos sirve para poder desplegarlo, pero recuerden que también nosotros tenemos acceso a su sitio. Entonces también podemos loguearnos aquí y podemos controlarlo. Pero bueno, este no es un tutorial de Vercel, es bastante sencillo de hecho empezar a utilizarlo o controlar allí los recursos. Ahora, en cuanto al precio, eso sí creo que a muchos les interesará. Por defecto Vercel tiene proyectos de hobby, es decir, si están practicando con Vercel, están creando proyectos sencillos, pueden utilizarlo
sin ningún problema. Pero ya tiene planes después de $20 de usuario por mes. Es decir, por usuario, no por proyecto. Y bueno, lo que hace es que ya les da 1 terabyte de ancho de banda, les permite trabajar con otras personas, les da espacio en horas de ejecución e incluso tienen soporte activo. Pero bueno, para lo personal, si ustedes van a estar desarrollando cosas básicas, no hay ningún problema con que utilicen el gratis. Ok, y bueno, ya con eso estaría. Si yo vengo aquí en el proyecto, pueden ver que ya está desplegado. Y aquí me da la URL de producción. Simplemente de un control clic. Aquí me dice, vas a abrir esta dirección. Ok, vamos a darle open. Y esto está cargando. Y pueden ver que ya está mi sitio desplegado en Vercel. Entonces doy un clic. Vamos a ver, esto carga un poco al inicio porque recién está cargando la aplicación. Vamos a dar un enter y bueno, ya estaría. Ahora sí ya está la aplicación funcionando enteramente. Listo, entonces ya tengo todo el proyecto de Next listo, ya está desplegado. Y bueno, ya hemos creado nuestra primera aplicación. Y ha sido bastante sencillo crear todo esto. De hecho, esta es la razón de por qué, no sé si han visto que últimamente con esto de los servicios de inteligencia artificial tipo GPT o ChatGPT y sus APIs de OpenAI, básicamente están creando frontends de Next y están utilizando los servicios de OpenAI, esas APIs, y están creando aplicaciones inteligentes. Y bueno, el frontend prácticamente ya lo tienen hecho porque bueno, pueden ver lo sencillo que es crear una aplicación con Next, si saben React, por supuesto. Entonces esa es una de las razones de por qué Next está siendo tan utilizado últimamente. Pero bueno, es un comentario adicional y ya con eso estaría. Si tienen una duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo práctico.